Hay personas que dejaron ideas, y hay personas que dejaron una presencia. Pitágoras pertenece al segundo grupo. Su nombre resuena más allá de los libros de texto, no solo por un teorema, sino por un aura de misterio y poder que ha sobrevivido 25 siglos. Su influencia no se basa en textos que él mismo escribió, porque no dejó ninguno. Se basa en un legado intangible, en una atmósfera que transformó para siempre nuestra manera de entender el mundo. Para comprender el aura de Pitágoras, hay que entender que no encaja en ninguna de nuestras categorías modernas. No fue solo un matemático, ni un filósofo, ni un místico o un líder espiritual. Fue todo eso a la vez. Una figura liminal, alguien que habitaba en la frontera entre lo racional y lo sagrado, entre la ciencia y la religión. En un mundo que hoy separa drásticamente la lógica de la fe, Pitágoras representaba la unión de ambas. Para él, descubrir una verdad matemática era, en esencia, una revelación divina. Aquí está la clave de su inmensa aura para Pitágoras. Los números no eran simples herramientas para describir el mundo. Eran el mundo. Su famosa frase, ¿todo es número?, no era una metáfora. Era una declaración literal sobre la naturaleza de la realidad. Creía que el universo entero estaba construido sobre relaciones numéricas, que eran la esencia misma de la existencia. Un número no era un símbolo, era una entidad con su propia personalidad y poder. La música, por ejemplo, era la prueba perfecta. Descubrió que las notas musicales armoniosas correspondían a simples proporciones numéricas en las cuerdas de una lira. La armonía que escuchábamos era la manifestación audible del orden matemático del cosmos. El universo, para él, era una sinfonía de números. Las proporciones geométricas, las formas perfectas, no eran invenciones humanas, sino verdades eternas y divinas que el alma podía recordar. Esta visión sagrada de la matemática no era para todos. Pitágoras no fundó una simple academia, sino una comunidad, casi una orden religiosa, en Crotona, al sur de Italia. Ser un pitagórico no era como ir a la universidad, era una forma de vida completa. La escuela era una comunidad cerrada, con reglas estrictas que gobernaban la dieta, la vestimenta y la conducta diaria. Los iniciados debían pasar por un periodo de prueba y jurar un voto de silencio absoluto durante años. El conocimiento era secreto y se transmitía oralmente. Aprender no era un acto intelectual, sino una iniciación mística. La matemática era un saber reservado solo para aquellos que demostraban ser dignos. No cualquiera podía aprender y, desde luego, no cualquiera podía hablar de ello fuera del círculo. Este secretismo, esta idea de un conocimiento custodiado, multiplicó su aura de poder. Y en el centro de ese poder estaba el silencio. En una época en la que los grandes pensadores comenzaban a escribir sus ideas para la posteridad, Pitágoras eligió no hacerlo. No dejó ni un solo texto. Todo lo que sabemos de él nos ha llegado a través de sus discípulos, a menudo siglos después, mezclado con leyendas y mitos. Esta ausencia de su propia voz es, paradójicamente, una de sus mayores fuentes de poder. El silencio no fue un vacío, sino una estrategia. Lo no dicho se convierte en leyenda. Lo que se transmite en susurros adquiere un peso que ninguna página escrita puede igualar. Su silencio permitió que su figura creciera hasta convertirse en un mito, un lienzo en blanco sobre el que generaciones proyectaron sus propias ideas de sabiduría y misterio. Pero este universo perfecto de números enteros y proporciones armoniosas estaba a punto de enfrentarse a su propia crisis existencial. La tensión dramática llegó con el descubrimiento más perturbador para la secta a los números irracionales. Imaginen la escena. Dentro de su propia escuela, alguien, quizás el propio Pitágoras o un discípulo llamado Hipaso de Metaponto, calculó la diagonal de un cuadrado del lado 1. El resultado, la raíz cuadrada de 2, destrozó su visión del mundo. Ese número no podía expresarse como una fracción, como una proporción de dos números enteros. Era un inconmensurable. Para nosotros es un concepto matemático básico. Para ellos
era una herejía. No era un simple error de cálculo, era un fallo en la estructura misma del universo, una prueba de que el cosmos no era tan perfectamente racional como creían. Era una grieta en la creación divina. La leyenda cuenta que la reacción fue extrema y pasó por revelar este secreto prohibido, fue expulsado o, según versiones más oscuras, ahogado en el mar por sus propios hermanos pitagóricos. La verdad oculta bajo el mito es que este descubrimiento generó una crisis profunda, conflictos internos y, finalmente, contribuyó a la ruptura de la comunidad. El orden perfecto se había encontrado con el caos. El poder de los pitagóricos no era solo intelectual o espiritual, era también político. Su comunidad no vivía aislada del mundo. Su filosofía, que promovía el orden, la moderación y un gobierno de los mejores, es decir, los sabios, tuvo una influencia directa en la política de Crotona y otras ciudades griegas del sur de Italia. Los pitagóricos ocuparon cargos públicos e intentaron modelar la sociedad según sus principios. Pero cuando una idea abstracta empieza a cambiar cómo vive la gente, cómo se distribuye el poder y quién toma las decisiones, inevitablemente se vuelve política. Y la política siempre genera enemigos. Su secretismo, su elitismo y su creciente influencia provocaron resentimiento y miedo. Finalmente, la rebelión estalló. La escuela de Crotona fue atacada y quemada, y muchos pitagóricos fueron asesinados o forzados al exilio. El propio Pitágoras tuvo que huir, y su muerte está envuelta, como su vida, en el misterio. Así, el mito termina por superar al hombre. Si intentamos separar la biografía real de la leyenda, nos quedamos con casi nada. No sabemos con certeza qué teoremas descubrió él y cuáles sus seguidores. No sabemos exactamente qué dijo o qué creía. Lo que tenemos es una sombra gigantesca, una silueta que se proyecta a través de los siglos. Otros matemáticos de la antigüedad, como Euclides, nos dejaron obras, axiomas y demostraciones claras. Pitágoras no dejó teoremas, dejó una atmósfera. Su nombre se convirtió en un símbolo de algo más profundo. ¿Y por qué su aura sigue tan viva hoy? Porque su nombre evoca ideas que todavía nos fascinan. Se asocia con el orden oculto del universo, con el misterio, con la búsqueda de una verdad escondida bajo la superficie de las cosas. Representa la idea de que hay una estructura invisible, una matemática sagrada que gobierna todo, desde la música de las estrellas hasta la forma de una flor. Cuando alguien dice Pitágoras, no piensa solo en un triángulo rectángulo, piensa en algo más grande, en la conexión entre los números, el cosmos y el alma. Es el arquetipo del sabio que vio un código secreto en la realidad. Al final, su legado no está escrito en piedra, sino en el aire. Pitágoras no fue recordado por lo que escribió, sino por lo que hizo sentir en asombro, reverencia y la intuición de que el universo esconde una belleza matemática esperando a ser descubierta. Y precisamente esa es la definición exacta de aura.